Bueno, la idea de hoy es que veamos lo que es la propagación delantera, que vendría siendo como, dado un dato de entrada X, la red lo va a propagar, o dice, hacia adelante, para después generar una predicción. O sea, le doy que analicemos qué está pasando en cada una de las capas y la notación específica de lo que está pasando. Entonces, los objetivos son entender cómo es que los datos se propagan en una red neuronal, o sea, cómo pasan de una entrada a una salida, y también comprender la notación de cada cosa, digo cosa porque hay bastantes cosas, o sea, hay bastantes elementos dentro de la red neuronal. O sea, vamos a ver cuál es la notación de cada uno de los pesos, de cada uno de los bias, de cada una de las activaciones. Así ya hablamos todos en los mismos términos. Entonces, dado una capa, lo que vamos a tener son, por así decirlo, estas ecuaciones que son siempre las mismas. Digamos que estoy tomando la primera capa, que sería la capa de input. Entonces, ya voy a entrar con una X, que va a ser un vector, porque es un ejemplo de entrenamiento por ahora, no es que estoy haciendo todo lo que era la vectorización, ¿se acuerdan? De poner una matriz, por ahora entro con solo un vector, y entro una capa de 3 neuronas. 1, 2, 3. Habíamos quedado en que cada una de las neuronas tenía un vector que correspondía a su peso. Entonces, acá tendría 1, W sub 1, este sub 1 refiere a que es la primera neurona, y 1. O sea, superíndice 1, que lo que refiere es a que estamos en la capa número 1. Este es L igual a 1. Esto sería el número de capa. Después, si me muevo la segunda neurona, voy a tener W sub 2 y el superíndice se mantiene porque estamos hablando de pesos que están en una neurona diferente, pero en la misma capa. Entonces, el superíndice no se modifica. Después tengo W sub 3, 1. Bueno, hasta ahí todos más o menos entienden por dónde viene la anotación, ¿no? Pongo en el superíndice el número de capa, esta es la capa número 1, porque la capa número 0 habíamos acordado que era la entrada. Entonces esta sería la primera capa. Y entonces tengo como subíndice el número de neurona y como superíndice el número de capa. Después lo que tengo que hacer es computar las activaciones que vendrían siendo, por así decirlo, la salida de cada una de las neuronas. Entonces, si nos acordamos, estas neuronas, cada una lo que iba a sacar es una A, que refería a una activación. La activación sigue la misma notación que los pesos. Entonces lo que hago es pongo A sub 3, 1, y esto va a referir a la activación de la tercera neurona de la primera capa, A sub 2, 1, activación de la segunda neurona, primera capa, A sub 1, 1, activación de la primera neurona en la primera capa. Ahora, ¿cómo calculo las activaciones? Eso es lo que me importa que entendamos, que es G de Z. Ya vamos a ver que es G de Z, pero es simplemente una función matemática. En la presentación se ve que está escrito G de algo que es de un choclo, que vendría siendo W1, 1, esto es un vector, por las X de entrada, es otro vector, más B1, 1, que es el bias que le corresponde a la primera neurona en la primera capa. Entonces, acá también tengo a lo que sería B1, 1. Acá tendría B sub 2, 1, y acá B sub 3, 1. Al yo hacer esta cuenta, que vendría siendo G de todo esto, que lo denomino Z, minúscula, el pizarrón está en mayúscula porque ya está vectorizado, pero esto sería Z1, sería la Z de la primera capa de la primera neurona. La Z en sí vendría siendo como un paso intermedio entre la entrada y la salida. Estamos todos de acuerdo que la salida de una neurona es la A, ¿no?
Lo que saca una neurona es la activación, ¿no? El paso previo a la activación vendría siendo la Z. ¿Por qué? Porque a partir de la Z yo computo G de Z y G de Z me va a dar A. G de Z, por las dudas para clarificarlo, no es que es una función matemática que no conocemos, sino que es una de las que ya vimos. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es tener las entradas, que son las X, multiplicarlas por sus pesos, hasta ahí no hicimos nada raro, sumamos todo eso, ¿se acuerdan? Lo que tengo que hacer es multiplico la primera W por la primera X, la segunda W por la segunda X, sumo todo eso y después le sumo el Y, ¿o no? ¿Se acuerdan de esa parte, no? Como la regresión lineal. Y después a eso, que esto ya lo llamo Z, a toda esta suma, le aplico la función G. La función G, y acá es cuando las redes neuronales más que nada difieren de la regresión lineal y la regresión logística, la función G son las mismas funciones que vimos antes y se comparten para toda la capa. Entonces, ¿a qué me refiero? Tengo G de Z. Yo puedo elegir que G de Z sea una función lineal. O sea que una función lineal sería. La función lineal estamos todos de acuerdo que, dado una G, o sea, G de X, que es lo mismo que decir F de X, es igual a X. O sea, yo dado una X, tengo lo mismo en la salida. Es como tener una recta dependiente 1. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Lo mismo con lo que entro, que sería la X, va a ser lo mismo con lo que salga después de aplicar la función. O sea, eso es una función, o sea, una función lineal con pendiente 1 y sin ordenar el origen, ¿o no? Uno entra con 5, sale con 5. Después podría tener lo que era la función sigmoid, si se acuerdan. La función sigmoid ya no iba a los números negativos, se movía entre 1 y 0. Y la definición de G de X, esta vez iba a ser 1 sobre 1 más E a la menos X, ¿no? No hace falta que se acuerden la ecuación, lo importante es que tomen que para yo computar la salida en base a X, tengo que hacer este cálculo. La X en realidad igual está acá, ¿no? Está en este a la menos X. Pero esto en conjunto me va a dar la salida para una cierta X. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Esto lo que sí era me graficaba un gráfico muy similar a una S que cortaba, bueno, no me sale muy bien acá, pero cortaba aproximadamente 0,5 si es que yo no modificaba nada. Ahora, si nos damos cuenta, como habíamos visto antes, esta X y esta X las puedo reemplazar por Z. Cosa que yo tengo, en vez de f de X, por ejemplo, acá, en la función lineal f de X igual a X, lo que puedo tener es que de Z igual a Z. Entonces, esto sería Z, que vendría a ser mi entrada a la función. Esta es mi función, que va a ser, por ejemplo, ahora una función lineal. Y entonces, en base a lo que yo le entre como Z, esto, o sea, G de Z, me va a volver Z. O sea, no cambió en nada. Estamos todos de acuerdo, ¿no? O sea, lo mismo que entró, salió. Eso es una activación lineal. En una activación sigmoid, lo que haría es, dada una Z, G de Z está definida por 1 sobre 1 más E a la menos Z. Entonces, uno entra con Z a esta función, esto, acá estaría Z, aplico la función G de Z, que es una función sigmoid, y bueno, hago este cálculo, en donde tengo Z en esta parte, en la que elevo a E. Sí. Con el tema de la Z, lo que sí te puede reemplazar, digamos, el bloque, está todo roto dentro de los paréntesis, simplemente por una Z. Claro, ¿Vale? claro. Lo único que hice fue eso, o sea, fue reemplazar todo este bloque por una sola letra que la llamé Z. Para simplificarlo más, porque igual, si quieren, lo podemos escribir. Todo esto, o sea, esta G de Z, lo puedo escribir como 1 más E a la menos WX más. ¿No? O sea, si todo esto es Z, después reemplazo esto en vez de Z. Es totalmente equivalente, ¿o no?
No respeté la notación acá del sub 1, de los superíndices y los subíndices, porque se va a hacer muy largo, pero el concepto es que en sí, yo agrupo toda esta multiplicación y suma, que vendría a ser, como por así decirlo, el paso previo a la salida de una neurona, que es multiplicar los pesos por las entradas y sumarle el bias, como en la regresión lineal. Todo eso lo sumé, computé lo que vendría siendo z, y a z lo mandé a una función de activación. Que la función de activación podría ser, o sea, por así decirlo, cualquier cosa. Podríamos, sí. No, ¿para qué era? La función sigmoid. Sí. Ok, ya vamos por eso, pero primero termino con la función de activación. La función de activación podría ser cualquier cosa. Entonces, yo podría tener p de z es igual a z al cubo. Y esto sería una función cúbica, en la que yo, en base a lo que le entre, voy a salir con con lo que le entrega al cubo. O sea, multiplicado por sí mismo 3 veces. ¿Se entiende eso? O sea, no es que la función de activación siempre tiene que ser lineal, y cosa de que lo que entra, lo multiplico, lo subo y saco la salida, sino que lo que puedo hacer es realizar transformaciones en los datos, por ejemplo, elevándolos al cubo, aplicando lo que es la función sigmoid, y así obtener datos más interesantes. Que la red neuronal se va a encargar, y no nosotros, de entender la relación. O sea, de que dado una X, o sea, dado una entrada, yo pueda sacar una salida que al computar la activación sea coherente. O sea, si nos ponemos a pensar qué está pasando bien adentro, va a ser un poco complicado, como les había explicado al principio, así que nos quedamos con que si elegimos bien las funciones de activación, se supone que los datos van a sufrir las transformaciones necesarias para así sacar una buena salida. Una vez que la red aprenda a predecir. ¿Ok? Las funciones de activación son las entradas. Las funciones de activación son funciones que uno elige para la capa, cosa de que todas las neuronas de la misma capa tienen la misma función de activación. Y es como, por así decirlo, el paso previo a la salida de una neurona. O sea, pensémonos con una sola neurona, ¿no? Una neurona tiene una entrada, X, digámosla, y una salida, A, ¿no? Esta neurona va a tener una W y una B, ¿no? Tiene su peso y su bias. Lo que yo hago, como siempre, es multiplico X por W y le sumo B, ¿no? Y esto lo que va a darme es Z. Que esto es totalmente diferente a A. Ya vamos por qué es diferente. Pero Z, que es este paso de multiplicar X por W y sumarle B, no es lo mismo que hablar de A. ¿Ok? Z es como un paso intermedio, no es lo que sale. Z es como, por así decirlo, un producto interno de mi neurona, ¿no? Es como un dato intermedio entre la entrada y la salida. No es ni la entrada, no es ni la salida, ¿no? No es la entrada porque ya lo multipliqué por W y le sumé B, entonces no es lo mismo. Pero no es la salida porque no le apliqué todavía la función. O sea, una vez que yo calculo Z, como si fuese una función matemática normal, lo que hago es g de Z. Pensar g de Z como si fuese f de X. Entonces, si yo reemplazo por un número en f de X, me da una salida, ¿no? Si, por ejemplo, tengo f de X es igual a X al cuadrado, esto me dice que, dado una X de entrada, lo que voy a hacer es la elevo al cuadrado y eso me da la salida, ¿o no? El mismo concepto es para Z. Dado una Z de entrada, lo que yo hago es aplicar una función g de z y eso me va a dar la salida A. O sea, la función de activación es la Z para que después sea llegada. O es lineal. La función de activación es siempre la misma, no se aprende, o sea, la red neuronal no va a aprender cuál es la función de activación, no va a aprender que x al cuadrado es la función de activación, porque lo único que tiene para aprender son los pesos y los bias. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? La función de activación es algo que define el usuario y que cree como más conveniente. La lógica detrás de por qué funcionan mejor algunas funciones de activación y otras no, o sea, todavía es bastante investigado, no se sabe a ciencia cierta por qué funcionaría mejor, por ejemplo, una sigmoid que una lineal, pero sí se tiene bastante claro que, por ejemplo, si sos una lineal, lo único que estás haciendo es, dado la entrada, o sea, dado lo que computaste como Z, no es la entrada, perdón, Z es este producto intermedio entre la entrada y la salida, sacás lo mismo en la salida.
O sea, f de x es igual a x, ¿no? Es una función lineal, dependiente 1 y sin ordenar origen. Entonces los datos estos intermedios no se modifican en nada. Por lo tanto, la salida a, en este caso, es igual a z si es lineal. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, si es lineal, lo que compute como z es lo mismo que muestro a la salida. La idea de usar funciones de activación, más que nada, o sea, trazar relaciones más complejas entre estas multiplicaciones y lo que sería la salida. Porque piénsenlo, si no, y les doy un ejemplo bastante práctico. Imagínense que todas son simplemente funciones lineales, ¿no? Cosa de que uno entra, multiplica y, bueno, saca la z, porque multiplica por las w, suma la b, y saca la z, que es lo mismo que sacar la a, ¿no? Si nos ponemos a pensar, si yo hiciese eso para todas las capas, y lo único que hiciese fue multiplicar por w, sumarle b y sacar la a, yo podría reemplazar tranquilamente todas esas capas complejas por una sola que tuviese ya directamente todas las W y B y que dando una X me pudiese computar la salida. Piénsenlo así, miren. Digamos que yo tengo dos neuronas, ¿no? Esta tiene W1 y esta tiene B1. Esta tiene W2 y esta tiene B2. Esto es X y esto va a ser lo predicho. Entonces, yo entro con la X. X lo multiplico por W1 y le sumo B1, ¿no? Y esto va a ser A1. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Esto es A1, o sea que es la entrada de la siguiente, es la entrada de esta. Esto lo multiplico por W2 y le sumo B2. Y esto me va a dar la salida. ¿Se entiende? Si esto lo llevo a 5 o 20 capas, las que sea, yo voy a poder escribir ahí toda mi red neuronal compleja como una función lineal, porque esto después me va a quedar X por W2, W1 más W2, B1 más B2. Entonces, si nos damos cuenta, acá tengo una constante, porque no se multiplica por X, y lo que sería un peso nuevo, que es W2, W1, que se multiplica por X. Entonces no tiene tanto chiste. A veces sí sirve usar la función lineal cuando no queremos aplicar muchas transformaciones, pero generalmente no, porque lo que hace es, se va a funciones muy simples que podríamos hacer con simplemente una regresión lineal. O sea, si yo pudiese saber el producto entre W2 y W1, podría sacar una sola W. Y si supiese esta suma, podría sacar una sola B. Estamos de acuerdo, ¿no? Por eso es que uso más que nada otras funciones que no son lineal para trazar relaciones más complejas. Y la función sigmoid, que es una duda que quedó en la colgada ya, o sea, que la preguntaste por hace mucho y no te la respondí. La función sigmoid lo que hace es, ¿se acuerdan de que si quiero trabajar con probabilidades, no uso una función lineal porque se iba a los negativos, sino que uso una función que va entre 0 y 1? Que me la logística. Claro, la función sigmoid es la que usamos en la regresión logística que va del 0 al 100%. Y en sí, o sea, es una función matemática como cualquier otra. Uno reemplaza por una X y le va a dar la salida. El hecho de que esté entre 0 y 1 es porque, como había visto antes, si me voy para los infinitos, se va a 0 y a 1. Y nunca llega a 1, nunca llega a 0. Cuando lo uso en las capas, la función sigmoid ya no va a tener un sentido de probabilidad, porque no va a estar a la salida, va a estar en los pasos intermedios. Entonces, ¿cómo la red neuronal interpreta esos valores entre 0 y 1? Va a ser algo que se podría analizar, pero yo creo al menos que va a ser muy complicado de entender qué interpreta la red como 0 y 1 para después sacar la salida, ¿no? O sea, es como que estamos viendo un dato muy chiquito en algo muy grande. La lógica es esa, entonces, para yo computar la activación de una neurona J en una capa L, lo único que hago es, esto sería Z, entonces lo que hago es multiplico el peso de esa neurona en esa capa por la activación de la capa previa, que vendría siendo la entrada, por ejemplo. Esto sería A0, acá tendría A1, A2,
y A3. Y A3 es la salida. Entonces estos serían vectores. Entonces, por ejemplo, para yo computar lo que vendría siendo la salida de la primera capa, de la primera neurona en la primera capa, lo que voy a hacer es, le voy a entrar con lo de la capa número 0, es la capa previa, que justo en este caso es la capa de entrada, o sea, son mis entradas X, lo multiplico por sus correspondientes pesos, W1, W sub 1, 1, que es un vector, esto, perdón, también es un vector, le sumo el bias, que es también 1, 1, porque estoy hablando de la primera neurona. Bueno, aplico la función de activación que yo definí, lineal, sigmoid, después vamos a ver otras, y me va a dar la salida de la primera neurona en la primera capa. Ah, sí. Sigmo, no sé, acá está 1 sobre 1 más. Sí. Sigmoid sería la de 1 sobre 1 más e a la menos z. ¿Cómo se llama? Lo escribo por las dudas. Sigmoid. En sí, o sea, la función sigmoid, no sé si se usa en otros campos, pero lo único que hace es me predice valores entre 0 y 1 y cuando está justo en el 0 predice 0,5. Si es que no le asigno ningún peso, ¿no? Después eso se ve. El punto es que entiendan que yo lo que puedo hacer es computar genéricamente para cada una de mis neuronas la salida con esta ecuación bastante simple. O sea, lo que hago es tomo los pesos de esa neurona, multiplico por la entrada, que vendría a ser la activación de la capa previa, y le sumo el bias, que es el término independiente de esta neurona. ¿Hasta ahí se entendió todo? Bueno, una vez que yo hice la computación de cada una de las activaciones de cada una de las neuronas en la capa, lo único que hago es meto todo eso en un vector. Cosa de que así saco la activación, ahí va, la activación de una capa. O sea, la activación de la capa número 1 es, por así decirlo, el apilamiento de la activación de la primera neurona de esa capa y la activación de la segunda neurona. O sea, que acá tengo un vector. Acá tendría A1 sub 1 y A1 sub 2. Estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Hasta ahí? Y esto va a ser la alimentación de entrada para la siguiente capa. Eso no funciona. ¿Cuál? ¿La W? Claro, la valentina funciona en la activación que vos le pones para que no se regenere. Sí. Así. Siempre lo hacen a cada neurona, eso lo hacen por capa. Por capa. Bien la pregunta, si quedo ahí con dudas. La función de activación es la misma para toda la capa. O sea, creo que se puede asignar una por cada neurona. O sea, nunca lo vi usando en TensorFlow ni Keras, que alguien asigne una diferente a cada una de las neuronas, porque ya no hay tanto cambio en rendimiento. O sea, definitivamente no es lo mismo usar sigmoid en todas que usar solo sigmoid acá, porque puedo trazar relaciones más complejas y mezclo sigmoid con Tanish, con Relu, que son activaciones que después vamos a ver. Pero si me voy a cada neurona y le pongo una activación diferente a cada neurona, puede ser que la relación que se trace entre neuronas sea más compleja, pero no hay tanta diferencia en cuanto a rendimiento entre usar para una misma capa la misma activación o cambiar para cada una de las neuronas. O sea, creo que hay una mejora en rendimiento, pero no es significativa como para... Porque si no, es mucho, por así decirlo, lío, ¿no? O sea, vos en vez de decirle, para esta, hace esto, decís, así para todas de la misma capa, la misma. Que es mucho También hacen eso y detalles. claro. Lo único que va a aprender la red, como siempre, o sea, como vimos desde el principio, es la W y la B. Lo único. El resto lo define todo el usuario. El usuario define la cantidad de neuronas, la cantidad de capas, la entrada es lo que uno entra. La salida, después cómo medirla, también lo define el usuario. Si usamos el costo, ¿se acuerdan? El costo logístico, que era con logaritmos. Si uso ese costo, si uso el costo cuadrado promedio, todo eso lo define el usuario. Lo único que le dejamos la tarea a la red neuronal es para aprender la W y la B, los pesos. Que igual no es poca cosa, ¿no? Tiene que aprender los pesos óptimos
para que sus predicciones sean precisas. Una vez que ya los aprendió, puedo tener buenas predicciones. Entonces, sería una capa tipo de las dimensiones que tengan que anotarlas. Sí, es buena la aclaración y bueno el análisis porque lo que salga de una capa va a tener dimensiones igual a la cantidad de neuronas. Y si eso después lo extrapolamos, puedo tener un montón de salidas que corresponden a diferentes ejemplos de entrenamiento y eso va a constituir lo que sería la matriz A1, por ejemplo, que es la matriz de salida de la primera capa. Y entonces acá tendría, por ejemplo, lo que se predijo para el primer ejemplo de entrenamiento, lo que se predijo para el segundo ejemplo de entrenamiento, lo que se predijo para el tercer ejemplo de entrenamiento. Y así tendría todo una matriz que correspondería con el vector de salida para cada uno de los ejemplos de entrenamiento. Y si se acuerdan como antes, lo que después hago es el producto punto. Entonces lo que hice fue iterar, o sea, recorrí, por así decirlo, todo mi dataset en una sola multiplicación, que sería producto punto. Ya hice todas las multiplicaciones, hice todas las sumas y se las mandé a la siguiente capa. Por eso es mucho más rápido el producto punto que el bucle for, porque el bucle for lo que haría es ver ejemplo por ejemplo. El producto punto se puede, por así decirlo, optimizar porque va en paralelo y todas esas computaciones, multiplicaciones y sumas, la computadora las puede hacer en paralelo. A diferencia del bucle for, que la computadora va viendo ejemplo por ejemplo y número por número, que es mucho más lento. Entonces, la ecuación genérica para la propagación delantera de una capa vendría siendo los pesos de esa capa, o sea, los pesos de cada una de estas neuronas, que son todos vectores, por eso están mayúsculas. Esto es una matriz, no es un vector. Por el vector, esto sí es un vector de entrada previo, más el vector B, porque B ya no es un número, es un vector, porque cada una de las neuronas tiene su B. Entonces le tengo que sumar a cada una de mis activaciones su correspondiente B. Esto es en sí toda la ecuación ya vectorizada, porque si se dan cuenta, no es como que tengo que recorrer a cada una de mis neuronas o a cada uno de mis pesos, sino que yo le entro con un vector de activación previa y ya voy a tener el vector de salida, sin tener que recorrer cada una de las neuronas. Simplemente lo que hago es, hago el producto entre la matriz W por la entrada a X. Y esto me va a dar la salida de cada una de las neuronas y me lo va a dar en un formato de vector. Bueno, y después obviamente le aplica la función de activación, ¿no? Lo que vimos recién. ¿Hasta ahí se entiende todo? Bien. Esto es simplemente por notación, así ya queda claro. Para los que se perdieron por ahora con todos estos números. L va a referir al número de capas. O sea que acá estoy hablando de L igual a 1, L igual a 2, L igual a 3. Este es L igual a 0, la capa de entrada se define como L igual a 0, porque es la primera, es por así decirlo, la primera capa, pero no es una capa como tal, porque no hay nada para aprender. ¿Me explico? O sea, las X no las podemos aprender, sino que lo que aprendemos son los pesos de las siguientes capas. Por eso esta la contamos como L igual a 0, sería como la primera capa. LL vendría siendo el número de neuronas de la capa L, cosa de que acá podría decir que tengo LL igual a 2, esto es lo mismo que decir N de 2, el número de neuronas que tiene la capa número 2 es de 2, y la capa 3 tiene 1. L mayúscula es la cantidad total de capas, entonces si hablo de L mayúscula estoy hablando de que tengo 3 capas, no se cuenta la entrada porque como dije, no es una capa aprendible como tal, sino que es simplemente la entrada. Me sirve para la notación, pero la red neuronal no va a ver tanto la entrada. Después tengo A0 es igual a X. ¿Por qué? Porque habíamos quedado en que si la primera capa, o sea, si la capa de entrada es la A0 y encima es la X, si estoy hablando de las activaciones de A0, esto va a ser igual que hablar de las X. O sea, las X, si quieren verlo, por así decirlo, es como una capa que tiene una entrada y lo mismo que entra sale. Porque no quiero modificar las X antes de trabajarlas. Entonces, AC es igual a X. Después J es el número de neuronas. Entonces, cuando uso el subíndice J, por ejemplo acá,
me estoy refiriendo a una neurona dentro de una capa, para ser más específico, ¿no? Para trabajar con qué está pasando en cada una de las neuronas, uso J. Cosa que después, cuando veíamos acá la ecuación, si yo quisiese verlo para una sola, no creo que lo tengo antes. No, bueno, acá, por ejemplo, tengo ANJ, donde J sería la neurona. Acá tengo la activación por neuronas, no tendría la activación para toda la capa. Bueno, eso sería todo lo que vimos entonces por ahora. Fue definición de la red neuronal, que era una red neuronal, cómo aprendía, la organización de los datos en la red neuronal, lo de las matrices. Y hoy vimos la propagación delantera, que es cómo las redes neuronales logran sacar una predicción. Porque si hago todas esas multiplicaciones y sumas, cuando llegue a la capa de salida que tiene solo una neurona, eso va a sacar solo un número, que va a ser mi predicción. No sé si quedaron dudas, así que... Bien, con eso cerramos. Gracias.